¿Cuándo fue la última vez que tuviste una conversación contigo mismo? ¿Cuáles son tus mayores miedos? ¿Y cuándo tomarás las riendas para enfrentarlos? Shady Part of Me es un juego estilo puzzle y plataforma que nos presenta una aventura onírica, es decir, con una ambientación más estilo de sueños y recuerdos, contando la historia de una pequeña niña temerosa oculta en la oscuridad junto a su sombra. Este título brilla en la mayoría de sus aspectos, como la jugabilidad, diseño visual y musical, que es todo un deleite, pero su narrativa no se queda atrás, pues esta se presenta de diferentes maneras, desde pensamientos internos mostrados con textos, hasta diálogos que intercambian entre sí las pequeñas protagonistas. Pero ¿qué es lo que nos quiere transmitir esta historia? ¿Qué dio origen a esa lucha mental de la niña? Bueno, en este video te explico la historia completa de Shady Part of Me, así que prepárate ese café y ponte los audífonos porque yo soy AlexPlayer1 y ya, ¡comenzamos! Esta es la historia de Alice, una pequeña niña perdida en su más grande miedo, el exterior. Ella le teme a aquellos que la miran y la juzgan, pues siente que esa mirada le quema, dando a entender que ella percibe a la gente que la rodea o que le intenta ayudar de manera hostil. Pero para obtener esa actitud introvertida, asustadiza, con problemas de socializar y de no confiar en nadie, tuvo que haber un evento bastante importante que la marcara, y más adelante teorizaremos al respecto. Dado a que Alice presentaba esta actitud, decidieron llevarla al psicólogo para poder hacer una terapia de regresión, y así ella encuentra ese amargo recuerdo que la está bloqueando y que le impide avanzar, pues solo superando ese suceso ella podrá aprender a escuchar a los demás, a confiar en quienes la quieren ayudar y no ignorarlos, ocultándose entre las sombras. Pero volver a confiar en este mundo cruel no será tarea fácil, por eso tenemos a esa dualidad que en su mente debe equilibrarse para trabajar en su terapia. Por un lado tenemos a Alice, quien suele reflejar lo que la niña en la vida real siente, un lado más inmaduro e infantil que solo quiere estar en casa haciendo lo que le gusta. Por otro lado tenemos a Celia, la sombra, representada como ese lado seguro, ordenado, valiente y sobre todo alguien que no es conformista. Pero la niña, al querer solo estar oculta entre las sombras, hace que su contraparte se sienta claustrofóbica y encarcelada. Una metáfora de cómo al ocultarse del mundo por miedo, se está sofocando a ella misma, se reprime y se lastima. Esto le preocupa a Celia, ya que una vez más, ese lado inmaduro está tomando el control de la mente, dando a entender que no es la primera vez que la niña tiene esta inestabilidad emocional. Celia se cuestiona constantemente, ¿de verdad sabes a dónde vamos? Y bueno, en su travesía, ambas se viajan entre la mente y sus recuerdos, en busca de encontrar ese evento en específico para posteriormente superarlo, y en el camino pues van a aprender a trabajar juntas, ya que no existe una sin la otra. Todos necesitamos ese lado más creativo, colorido y divertido, pero también ese lado más consciente, realista y seguro. Alice muere con la luz y Celia muere con la sombra. Por eso nunca debe haber una sola al mando, debemos mantener la estabilidad emocional. Hace un momento mencioné que se encuentra en terapia psicológica, y solo para confirmarlo te muestro que en varias ocasiones se muestra la camilla donde te recuestas a charlar, además de una máquina de escribir. Pero no solo eso, sino que más adelante te muestran esos mismos objetos, pero con las siguientes frases: sigue mi camino, mi idea, mi método. No está claro si esto lo dice el psicólogo o Celia, pero lo importante aquí es que Alice ignora las frases con un tono un poco burlón, reflejando esa actitud de desinterés y negación. En esta regresión ellas han caminado por recuerdos donde se sentían juzgadas, pasando por recuerdos de la niñez, llegando hasta un hospital. Esto es curioso, ya que nos explica el por qué este lugar es tan recurrente en su mente, pero probablemente ella sufrió un terrible accidente que la mantuvo internada. Y en breve comentaré los otros lugares que visitaron durante la terapia. Poco después se observa una puerta con el número 7, donde se presenta la voz del psicólogo por primera vez dentro de su mente, diciendo: entra. ¿Entra? Yo teorizo que esos números, y por el diálogo que acaba de decir el señor, esas puertas numeradas representan las terapias a las que ella ha ido y por ahora, pienso yo, no han funcionado. Celia, al intentar tomar el control de la situación, trata de anteponerse, pero esto provoca el rompimiento de una grieta representada como la primera recaída de nuestra protagonista en la vida real, ya que recuerden que lo que se busca es un equilibrio. Esto molesta un poco a Alice, por lo que no habla durante un corto tiempo.
Miro dentro de este sentimiento, tan despacio, con tanto cuidado, se niega a explicarse y se niega a irse. Mi fracaso. Después, la voz del psicólogo por fin empieza a tomar fuerza, se empieza a hacer notar, diciéndonos cosas importantes como no es tu culpa y fracasar está bien. Después explora un desierto surreal que, si bien probablemente no es una locación visitada por la niña en la vida real, al menos sirve como representar que ahora debe enfrentar un entorno más abierto, algo que por supuesto la hace sentir expuesta e insegura, por lo que menciona de nuevo a las personas que la miran fijo, que se esconden, y pues bueno, todo eso que probablemente habla de nuevo de una sociedad que la juzga. Ahí mismo se ve un texto representado como un pensamiento de Celia que dice lo siguiente, y cito: aquellos a los que ella teme me hicieron crecer, ocultándolo todo entre las sombras. A lo que Alice responde: me escondo de las personas, de sus ojos, me sentía más segura con mis amigos en mi habitación, sola. Esto da a entender que Celia es madura porque sí escucha a quienes la quieren ayudar y la niña sigue aferrada a no enfrentar el exterior. De repente, una luz se extiende rápidamente persiguiendo a Alice y yo lo tomo como un experimento en la vida real donde se intenta de manera más rigurosa que afronte su miedo, pero ella lo evade una vez más, provocando otra recaída, ahora por su culpa, con la diferencia de que aquí se nos muestra un reloj de arena, posiblemente porque le tomará tiempo levantarse o necesita tiempo para sanar. Veo la debilidad con tanta fuerza, con tanta tristeza, condena el pasado y alaba el futuro. Mi evolución. Más adelante, después de que nos expliquen más a detalle ese miedo al exterior y al interior, el psicólogo sigue ayudando, pero Alice comienza a resistirse, lo arremeda y no se deja ayudar. Si hicieras un mayor esfuerzo al... ¡No! ¡Dejé de hablar! Ayudaba más cuando estaba en silencio. A lo que Celia le dice que solo quieren ayudarlas, que debe escucharlos. En ese momento, el psicólogo revela que la que hace mover todo es Celia, o sea, es la sombra, que ella es la llave para encontrar la salida. Solo quiero aconsejarte, quiero que salgas de aquí. Esto podría referirse a salir del psiquiátrico o a salir de ese estado mental desequilibrado, pero bueno, ambas cosas van de la mano. El problema es que como la que tiene mayor control por ahora es Alice, pues empieza a ignorar de manera certera la voz del psicólogo, provocando solo ruido blanco en su mente cuando él habla. Solo necesito más tiempo. Respira. El psicólogo no se rinde y continúa intentando aconsejar, pero el ruido blanco persiste y aparece un diálogo que dice escucha con más fuerza, esto dirigido a Celia, dando a entender que debe concentrarse al máximo y lograr escuchar su voz de nuevo, esa voz que Alice está ahuyentando. Todo esto causa una inevitable discusión entre ambas, la sombra aceptando su culpa de la primera recaída y Alice con una actitud terca y caprichosa diciendo que ellos son malos por darle órdenes. Este diálogo, por ejemplo... Todo estaba desequilibrado. ¿A qué te refieres con eso? Era hora de que buscáramos ayuda. Es para que la niña entienda que todo esto se hace por su bien y que no están tratando de hacerle daño. Poco después, la niña ya más tranquila, habla sobre que le cuesta trabajo sobrellevar a Celia a veces, ya que no la deja sola cuando lo necesita y que en ocasiones es ruidosa. Esto podría confirmar que Celia es la voz de la razón, su conciencia. Y aunque a ella no le guste tener esa voz que le indica cuando algo no está bien, ella debe aprender a convivir con ella en armonía. Este escenario precioso y poético muestra la distancia entre ellas. Aún les falta trabajar para ser una misma y esto solo es algo que el tiempo puede resolver, pues no puedes forzar ni acelerar una rehabilitación, debes tomarte tu tiempo. De repente, un reloj gigante demuestra de manera implícita el tiempo que se toma para meditar y recordar hasta que finalmente llega al recuerdo indicado. Un parque de atracciones. Y aquí es donde todo da un giro total, pero ya elegirás tú con cuál de las dos opciones que se me ocurrieron te quedas. La primera es que tal vez ella sufría de depresión y ansiedad causadas por un evento traumático, un duelo que debe superar, posiblemente la muerte de algún familiar, incluso papá o mamá, y por eso tenía miedo a salir de casa. De esta manera, cuando se nos presenta que Celia lucha contra el dragón, demuestra que pudieron superar ese recuerdo traumático. Y bueno, respecto a la segunda opción, debemos revisar unos aspectos que aparecen más adelante, y pues te los voy a decir a continuación. ¿Recuerdas que el psicólogo dijo que
que Celia es como que la que hace mover todo, bueno, aquí confirma de una vez por todas que Alice es parte de los recuerdos también. ¡No! ¡No, por favor, Dios, no! Eso ya no sabes si es triste, si es, no sé, no sabes cómo sentirte, es como de, ¿cómo crees? Que es parte de todo lo que estamos viendo. Pero, lo más importante es que salen a relucir unos textos que dicen deberes, obligaciones y dibujos. Posterior a eso, unos monitos se ocultan y por primera vez Alice construye algo ordenado. ¿A qué me refiero con eso? A que siempre quería sus castillos y sus libros con dibujitos, y aquí ella al caminar organiza las cosas, ya maduró, ya quiere orden también. Y bueno, ya que dejé claros todos estos puntos y tú ya los tienes aquí fresquitos, pienso que lo que realmente pasa aquí es que es una niña con miedo a crecer. Creo que entiendo. Creo que yo también. Con miedo a tener más obligaciones, algo que le pasa a cualquiera, que nos pasó a nosotros en su momento. Tal vez solo queríamos leer nuestros libros con dibujitos, tal vez solo queríamos jugar en nuestra habitación, pero eventualmente debemos madurar y asumir nuestras responsabilidades pues correspondientes. Debemos dejar aquella parte infantil atrás, bueno, no del todo, no te tienes que volver amargado, tienes que saber mediarlo, justo como el juego lo quiere dar a entender, tienes que equilibrarlo. La parte del dragón con esta segunda opción podría representar que Alice solo quería recordar esos momentos donde no se preocupaba por nada y solo se divertía. Y por ejemplo, eso que siempre mencionaba de que la gente está ahí juzgándola, podría referirse a que sus tutores o sus padres la presionaban mucho para que ella madurara. No le daban su tiempo y la juzgaban porque no lo hacía como ellos querían. Por eso la niña se oculta. Ambas opciones me encantan, pero de momento yo me quedo con esta segunda. Me hace más sentido, pero cuéntame aquí abajo con cuál te quedas tú. Pero alto ahí, que hay una tercera opción que también tiene mucho sentido, pero la mencionaré más hacia el final. Se nos explica que esas cajas guardan recuerdos olvidados y Alice teme a ser olvidada, pero el psicólogo nos dice algo bellísimo, poderoso y muy importante para nuestra vida diaria, coño, pues nos dice seguir adelante, no es olvidar. Chicos, llévense esto hoy a su casa de tarea, guárdenlo en la mochila, de verdad. Esta frase es tremenda, y con este sentimiento ambas dan un gran paso en su lucha, y ahora se sincronizan sus voces, ambas se guían para terminar esto. ¿Te sientes más segura ahora? Estoy dándolo todo por ti. En el acto final, todo es representado como un gran escenario y a mi criterio es una forma de representar la mente y los sueños, ya que, bueno, si investigan un poquito, hay esa creencia filosófica de que los sueños son como un escenario donde todo sucede. Y es aquí donde entra la tercera opción que les dije hace un ratito que iba a mencionar, y bueno, esto es gracias a mi sub Víctor, quien me dijo, guacha esto, mira esto, y la verdad es que es bastante revelador. Pues podemos ver un muñeco que baila, parece que es ballet, y de repente cae. Y mientras el público o los niños se burlan. Entonces, chan chan chan, también podría ser que todo el tiempo fue esto, que fue una recaída o unas audiciones donde ella por los nervios, bueno, no le salió bien y fue objeto de burlas, ¿no? De todo esto que cuando eres pequeño te hace bastante daño. Bueno, también de adulto, pero de niño eres más, siento que más vulnerable. Y pues la niña se esconde, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Se burlan de mí, ya no quiero bailar, ya no quiero esto, solamente estoy feliz con mis peluchitos en mi habitación. Esta también es, bueno, supongo que es la más correcta porque es algo que se representa en el juego, pero bueno, tú ya eliges, como dije hace rato, con cuál te quedas. Fuera de todo esto, se muestra cada escenario recorrido en el viaje, pero ahora Celia o su conciencia toman el control. Puede entender cada aspecto de ese lugar y se dispone a trabajar junto a Alice. En el proceso podemos escuchar la gran evolución que han alcanzado. ¿Qué hacemos cuando la oscuridad crece entre la luz? Vemos a lo alto. ¿A dónde vamos cuando las sombras crecen? Vamos más lejos. ¿Cómo despertamos de un mal sueño? Soñamos con más fuerza.
actúan con firmeza y determinación, sin miedo a ser juzgadas, porque al final, hagas lo que hagas, siempre habrá alguien que te quiera juzgar, pero no debes darle importancia. Al superar el último escenario, finalmente se nos muestra el escenario con el que iniciamos, el campo y el columpio. Las luces o el exterior se concentran en Alice, y esta quiere escapar a su cama, otra manera de representar esa posible depresión o miedo a crecer. Esto a tal punto que ya está rodeada y la luz la toca por completo. Es ahí donde se da cuenta que no le pasa nada si está expuesta a la luz o está en el exterior. Entonces Celia se unifica con ella, logrando así un equilibrio emocional. Tuve fe. Sin duda fue una de las historias que más le dediqué días, chicos, ahí semanas. Pero me encantó el resultado, ¡mua! Chulísimo, de mis videos favoritos. Si rebasamos los 700 likes, subo un video de curiosidades y teorías, y no olvides que muy pronto traigo la entrevista que le hice al músico de este juego. Espero que te haya encantado este video, como yo escribirlo, narrarlo y editarlo, pero sobre todo narrarlo porque estamos estrenando micrófono. Y no olvides checar todo el contenido que tengo para ti. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.